Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí y que tienes un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos que seas tú que tome el control de cada palabra de este estudio, Señor. Envía a tu Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús, que hizo el sacrificio, que nos ha dado vida eterna, que nos da la victoria, que solo por Él, solo por Cristo, al cual amamos, exaltamos y glorificamos, es que podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida, de la salvación, de que ahora somos hijos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toma el control en este momento de cada palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mira, qué bueno que estás aquí. Así es que vamos a ver ahora. Recuérdate, estamos viendo esta serie que se llama Pareciéndonos a Él, en santidad, ¿verdad? Aquí en Él, a Cristo Jesús. Y también en qué. Ahora vamos a ver esto que es la santidad y la fe. Ajá. Y vamos a ver nuestro versículo que tenemos que anotar, y si lo puedes estar leyendo, estudiando, entonces ve por un lápiz y papel y tenlo a la mano, ¿sí? Así es que, mira, es Hebreos 11:8. Y veremos otros versículos a lo largo de este tiempo, pero pues los irás anotando. Mira, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es por la fe. No sabía dónde iba, ni sabía qué encontraría, ni sabía a qué lugar, pero él sabía que tenía una herencia. Y él sabía que le creyó a Dios. Fe es creer. Fe es la moneda del reino de los cielos, del reino de Dios. Fe es responder a la voluntad de Dios en obediencia. No solamente es no contaminarte, porque recuerda lo que significa santo, ¿no? Queremos estar buscando santidad. Recordamos que santidad es estar en un lugar más estrecho, más apartado de la inmundicia y del pecado moral sobre todo, ¿no? Pero la santidad es la obediencia a la voluntad de Dios en todo lo que Él nos indique. Nadie que no esté dispuesto a obedecer a Dios en todas las esferas de su vida, en todo lo que tengas en tu vida, puede pretender buscar la santidad. Y esto lo vemos en la Biblia, porque la santidad en la Biblia se nos describe que hagamos algo súper tremendo. O sea, no nada más es estar apartados, se nos pide obedecer a Dios, aun cuando esa obediencia no nos resulte a nosotros lógica, ¿no? No nos resulte razonable. Al contrario, sería una obediencia que costosa, o que te requiere un sacrificio, e incluso te puede exponer al peligro. ¿Qué peligro? Pues peligro hasta de muerte. Y mira, vámonos ahí mismo en este versículo que estás, en Hebreos 11, y ahí tenemos lo que llaman los héroes de la fe. La obediencia es responder a la voluntad de Dios. La obediencia a la voluntad revelada de Dios es a veces un paso de fe. Es el apropiarnos de las promesas de Dios, como lo hizo Abraham, que ya leímos que se fue, salió sin saber a dónde iba, en Hebreos 11:8, lo que acabamos de leer, pero él que lo hizo por fe. Y ahí, en ese capítulo, que les digo que se describe a los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque es más, se dice, conforme a la fe murieron. Ups, a ver, ahí ya está un poquito difícil, ¿no? Ya es difícil morir, ¿no? Y lo está hablando en un sentido literal. Y recuerdan aquí vienen tantas, por eso se llaman héroes de la fe, porque se describen cómo es posible que obedecieran tan fuerte. Por la fe, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que hizo Abel. Por la fe creyó
creyó a lo que Dios les dijo y aceptó que las instrucciones y obedeció al pie de la letra. ¿Y qué hizo? Sintió y obedeció dar el mejor becerro. El mejor cordero. El mejor cordero. Aun cuando a él no haya comprendido por qué, él dio lo mejor. Sin embargo, Caín, por su parte, no creyó esta revelación referente a lo que tenían que llevar, lo que tenía que estar de sacrificio. Tal vez porque no le pareció razonable a un razonamiento que humano, sino que lo resolvió pues en su manera de pensar y como que no creyó la promesa. Decidió no obedecer. Entonces no obtuvo la bendición divina y no tuvo ese gozo en su corazón que te produce el obedecer. Realmente quisiera bueno, no sé, es una experiencia el obedecer la voluntad de Dios, saber que estás en la voluntad de Dios. Es algo que va a llenar tu corazón y la va a llenar en primer lugar de fe, de verdad. Y tú vas a tener su bendición, tú la vas a sentir. Y las bendiciones te alcanzarán, ¿no? Esto ya es hasta extra. Se requiere de fe para seguir en pos de valores bíblicos. Tenemos que estar viendo, realmente es tan fuerte. Abraham, tenemos una cuestión increíble con Abraham. En obediencia. Vamos a ver, la vida de Abraham también ilustra el elemento de la obediencia implícita en la fe. El llamamiento de Abraham consistía en dos partes, un mandamiento y una promesa. El mandamiento era abandonar la casa de su padre e ir a una tierra que Dios le mostraría. La promesa consistía en que Dios haría que saliera de él una gran nación y que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham creyó que tanto el mandamiento como la promesa venían de Dios, de este Dios todopoderoso, el que nos ha creado a ti y a mí. Así es que Abraham creyó y obedeció el mandamiento, teniendo que la esperanza de que la promesa se cumpliría. La esperanza. Y esto me recuerda aquí donde estamos, que no nos hemos movido, estamos en el versículo 11 de Hebreos, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de lo que no se ve, que aunque no lo veas, pero ahí está tu realidad, estás convencido, estás con la certeza de lo que tú esperas en Dios. Y esta es la prueba que Abraham, esta vida de Abraham nos ilustra a cada momento esto, como te decía, el elemento obediencia, pero ¿qué? Implícita en la fe, basada en la fe. Obedezco porque tengo fe a lo que Dios ha dicho. Y yo creo en esa fe, yo creo teniendo la esperanza de que esta promesa se cumplirá. Y esto te lo hablo a ti que me escuchas. Esa promesa que Dios te ha dado se cumplirá. No es en vano que des pasos de obediencia en esta senda de santidad. No es en vano. Cree a Dios. Cree a Dios. Aunque las cosas parezcan que están al revés, porque nuestra lógica es humana, y recuerda que nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios. Nosotros tenemos que estar convencidos. Pero primero convence de qué es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Pásalo a la Biblia. No podemos estar esperando que tengamos un mal comportamiento moral y digamos, estoy en la voluntad de Dios. No. Tenemos que andar en santidad, por difícil, por dura y penosa que pudiera ser este camino en santidad, por sacrificado, porque vas a tener que sacrificar tu carne, tus deseos pecaminosos, porque vas a tener que confiar. Esta senda de santidad es confiar, porque va a dar resultado. Va a dar como un resultado la aprobación y la bendición
de Dios Todopoderoso. Y mira, que de verdad es que cuando hablamos de Dios es que, ay no, a mí de verdad me conmueve hasta las lágrimas. Qué mejor obediencia que Cristo. Que ahorita hablando de Él murió por ti y por mí en obediencia. Porque Él es Dios mismo que nos enseña esa obediencia al Padre para librarnos. Porque había la esperanza, o sea, porque se hizo eso. O sea, la certeza de que eres salvo. Convencido de que esto es real. De verdad tenemos que aprender a confiar en Él, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en Dios Todopoderoso. 3 en 1 es. Oh, escucha Israel, escucha pueblo, escucha. Tu Dios uno es. Y tenemos que confiar en Él para tener los resultados, para tener la autoridad, para saber que eres hijo, para saber que puedes resistir al pecado. Debido a que a menudo, frecuentemente tenemos poca fe con respecto a la promesa de Dios, pues te resulta difícil obedecer sus mandamientos. Pregúntate, ¿con cuánta frecuencia dejamos de obedecer la voluntad que claramente te es revelada por Dios? Y no ejerces la fe correspondiente. No ejercemos la fe correspondiente. Debido a que no creemos que la humanidad sea el camino para la exaltación por parte de Dios. Vamos a ver 1 de Pedro 5, 6. Entonces tenemos que tener esto, confiar en Él. Vamos a ver estábamos leyendo 1 de Pedro 5, 6, ya lo leímos, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ya lo habíamos dicho, cuando fuere tiempo. Dice, buscamos nosotros la forma de desquitarnos con las personas al considerar que nos han dañado. Como no estamos convencidos del carácter engañoso del pecado, vamos a ver ahora Romanos 12, 19 y Hebreos 3, 13. Vamos a buscar estas dos citas para ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 12, 19? No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y ahora vámonos a la siguiente, que es Hebreos 3:13. Y dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, realmente no decimos que miren, el mundo es contra los cristianos, ¿no? Porque no podemos decir, ay, y luego te critican y eso que eres cristiana, ya por eso no haces esto, no haces lo otro, siempre te van a juzgar mal, hasta si te enojas, ¿no? O sea, siempre queda uno mal, o por lo que tú estás llevando. Pero aquí nos dice el Señor que nosotros no nos tenemos que molestar, que nosotros no busquemos la forma de desquitarnos con las personas. ¿Qué dice en Romanos 12, 19? Que mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces, nosotros no nos tenemos que preocupar por las personas que consideremos que nos están haciendo daño. Así también de que no tenemos que estar de acuerdo con el mundo. O sea, no tenemos que estar pensando, porque aquí dice que en Hebreos 3 nos va a aborrecer. 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, no podemos estar así.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es nuestro Señor y sabemos que estamos buscando la santidad. Así es que no tenemos que dudar. No tenemos que estar en el mundo buscando tener alguna satisfacción en el mundo o quedar bien con alguien. Porque no, tenemos que estar siempre buscando la santidad. Muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es esto y no nos ocupamos seriamente en buscar la santidad como algo prioritario en la vida, cuando hay un versículo tan fuerte. Está en Hebreos 12:14 que dice que sin santidad, o sea, sin la santidad, sin tu vida en santidad, que dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, sin la santidad nadie verá a Dios. Y sabemos que somos imperfectos, sí, sí, y no hay santo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Solamente Cristo, solamente Jesús, que obedeció hasta la muerte. Sabemos que no, pero tratemos de estar en obediencia. Tenemos que tener esta fe, esta confianza, estar convencidos. Ahora, recuerda, la fe y la santidad están vinculadas. Y en tu corazón, tener un corazón obediente a los mandamientos de Dios. Esto generalmente exige creer en las promesas de Dios, de tu Dios. Sí, que Él estará contigo hasta el fin del mundo, que Él no te dejará, que mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. O sea, llénate de la palabra de Dios para que tengas fe en sus promesas. Una definición de la fe podría ser la siguiente: obedecer la voluntad revelada de Dios y confiar en Él para los resultados. Esto podría ser la fe. ¿Recuerdan cómo la habíamos leído? En el 11 es la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí cuando decimos obedecer la voluntad, dice obedecer la voluntad revelada de Dios, ¿qué es lo que es? Es la fe, la certeza de lo que se espera. Y luego, como dice, la convicción de lo que no se ve y confiar en Él para los resultados. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto viene en el versículo Hebreos 11:6. Entonces ya tenemos dos cosas aquí. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué? Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Santidad y obedecer a Dios. Recuerda, si queremos llegar a la santidad, debemos tener fe para obedecer la voluntad de Dios. Esto es como una fórmula secreta. Queremos tener santidad para poder ver a Dios, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Pues tienes que tener fe. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces si queremos llegar a la santidad, debemos tener fe para obedecer la voluntad de Dios. Sí, esa voluntad de Dios que te dice no robes, no mientas, no quítese de tu boca toda maldicencia, quítate toda grosería, tanto de que las digas como que las escuches. O sea, todo viene si ya has escuchado algún estudio de la doctora Estela, que está aquí en mi canal, dice que en el manual que viene aquí en las escrituras. Este es nuestro libro, como dice el libro de texto para la vida. Está revelado en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Fe para creer en las promesas de Dios, que serán nuestras si tú las crees y te las apropias. Así de simple. Ay, Señor. Bueno, pues así terminamos este estudio. La santidad y la fe están vinculadas, recuérdalo. Y la fe te va a llevar a obedecer la voluntad de Dios que viene en su palabra. ¿Cómo sé, Sofi, si esto es correcto? Ve la palabra de Dios. Dice, amaos los unos a los otros. Perdona.
Empezando por eso. Ay, es que me hizo, perdona, yo los perdono. Reconoce tu pecado, porque aquel que no lo confiesa, te confesé mi pecado. ¿Y qué? Y me has dado salvación. Entonces, todo esto es tener un corazón dispuesto para el Señor. Y así terminamos ya este estudio. Recuerda que no hubo más gran obediencia que la de Cristo, que por amor y en obediencia al Padre, Él que obedeció hasta la muerte de cruz, donde llevó mis pecados, donde ya no debo de pensar yo en ellos, porque Él me perdonó, Él lo hizo por mí, y yo tengo fe, y es por la fe que espero y tengo confianza en mi vida eterna, porque yo lo declaro como mi Señor y mi Salvador. Y bien, bueno, pues espero que te puedas ver el siguiente estudio. Ya estamos en la recta final, entonces yo creo que ya el siguiente sería en nuestra última clase acerca de pareciéndonos a Él. Así es que bueno, que Dios te bendiga grandemente, de verdad, y que nos ayude a estar en obediencia, a que esas promesas de Él se cumplan en nuestra vida, su propósito, y que nos lleve a una mayor santidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y recuerda, somos bendecidos en Él. Hasta pronto.